Boa tarde a todas e a todos. Grazas pola vosa presenza en día tan caluroso que apetece estar en mí. Pero, bueno, que sedes aquí tedes moito mérito. Falamos a miúdo de coñecermonos a nosa historia para non repetila. Coñecer a barbarie e o retroceso que supón a guerra para o progreso humano é hoxe máis preciso que nunca nunha sociedade en que a ultradereita avanza. Veñen á cabeza as palabras da antropóloga Margaret Mead, que di que o que realmente nos fai humanos, seres civilizados, é o cuidado mutuo e a compaixón. E eu engadiría que tamén a memoria. Rematamos hoxe un ciclo sobre a memoria que comenzamos a principios de ano neste mesmo lugar. Un ciclo que pretendeu insistir na recuperación dos feitos ocorridos na guerra civil e na posguerra na nosa provincia. Entre outras cousas, fomos a 2 institutos, sabedores dos institutos públicos da cidade, sabedores de que temos un gran déficit no terreno educativo. Escoitaba estes días a David Uclés, o autor de Península de las Casas Vacías, novela que abordamos o curso pasado no noso club de lectura, que afirmaba que a xuventude coñece de forma moi parcial e sesgada a guerra civil e as súas consecuencias, e que o sistema escolar non está dando as respostas necesarias. Fortalecer o ensino de historia debería ser unha das claves para coñecermos o pasado. De aí que pensáramos que podíamos contribuir modestamente como Ateneo indo a estes centros. Tentamos, coas forzas que temos, ir afondando un pouco máis na memoria ano tras ano. Son múltiples os actos que, como este de hoxe, levamos realizado desde que nos constituímos, pero este curso, gracias á subvención do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, podemos darlle un pulo importante. Hoxe poñémoslle o ramo ao ciclo e facémolo con esta sexta entrega que se chamará o dereito á memoria, a dignidade e a reparación. Acompáñanos Francisco Echeverría Gabilondo e é unha honra ter entre nós a un dos máis reputados antropólogos forenses do mundo, cun currículum excelente, do que destacarei que é profesor de Medicina Legal na Universidade do País Vasco e do Instituto Vasco de Criminoloxía e actualmente asesor do Goberno en materia de memoria democrática. É coñecido polo gran público, gracias á televisión, pola súa intervención en casos mediáticos como, por exemplo, o caso Laxe Zabala ou o caso Bretón. Tamén ten analizado restos mortais de Víctor Jara, Salvador Allende ou Pablo Neruda. A súa achega aos traballos de reparación das víctimas vai desde as investigacións sobre as torturas no País Vasco ata a súa activa participación dende o ano 2000 na exhumación de fosas. Dende o 2020 coordina os traballos en Cuelgamuros para recuperar os restos de persoas enterradas ali sen o seu consentimento. Gracias por ter aceptado o noso convite. Ten a palabra Francisco Echeverría. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí. Bueno, gracias. Hablando de la gente joven, como que estabas comentando, yo nunca entendí a mi madre, que perdió la guerra y se fue al exilio, qué era el hambre en la guerra. Y no lo entendí nunca porque yo no he pasado hambre nunca. No me puedo imaginar lo que es pasar hambre. Que para mi madre era muy importante después de toda la desgracia, robaron toda la familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, más importante parecía que era el hambre que pasaron, ¿no? Y esa cuestión a la que le doy vueltas no la entiendo porque yo no he pasado hambre. ¿Por qué digo esto? Porque la gente más joven no puede imaginarse lo que era vivir en la dictadura de Franco y cómo eran, pues, muchas cosas que ocurrían entonces, como la censura, etcétera, ¿no? La vulgaridad de los que eran censores en esos pueblos, con frecuencia el párroco, la profesora de la catequesis, y gente bastante mediocre, que tomaban la decisión de decir que sí o no se podía hacer en el programa de fiestas o que sí o no se podía ver en una película, ¿no? Yo lo digo porque creo que ese es un reto verdaderamente para cuando tengo preparación para imaginarme cómo a la gente joven se le puede atraer hacia estas cuestiones y cómo no es consciente de que puede haber una involución
tenemos ahí delante que nos puede llevar a toda una desgracia. Bueno, me habéis pedido que hable sobre esta idea de lo que es la memoria, la dignidad, la reparación. Es verdad que desde hace 6 años yo estoy en el gobierno como asesor en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y os voy a contar lo que estamos haciendo ahí y qué está pasando en este momento en España. Bueno, todavía se discute qué es memoria histórica, qué es memoria colectiva, qué es memoria reciente, qué es relato. Cuando en este escenario de la historia contemporánea, de la que aquí habrá algunos profesionales quizás en esta sala, irrumpimos una serie de personas que veníamos de otros ámbitos, por ejemplo de la psicología o de la medicina, los profesionales de la historia contemporánea se desconcertaron y nos decían que lo que estábamos haciendo ni era memoria ni era historia. Yo creo que no tenían mucha razón y con el tiempo se han dado cuenta de que había una parcela que está en el discurso de los derechos humanos, que es totalmente legítima también cuando analizamos la historia del año Catapum y nuestra propia historia, es decir, la de nuestra generación. Estas cuestiones que veis aquí quieren ser la documentación que a veces aparece en los archivos, eso concretamente está en el Ferrol. La documentación de 1 o 2 o 3 personas que la familia no puede imaginarse que pueden existir 200 páginas de papel, a veces mal conservado, y que cuando aparece la documentación impresiona mucho. No digo el hallazgo de los restos, sino de la propia documentación donde se explica de qué la acusaron, quiénes participaron en el asunto, etc. La segunda imagen tiene que ver, pues, una cosa muy forense, que son las exhumaciones que estamos haciendo, y la tercera quiere ser la impresión que a todos nosotros nos causa cuando estás metido en una fosa y te das cuenta que todas las fosas son de carne y de hueso. La carne la ponen los familiares. Nosotros vamos ahí interesados por diferenciar un metacarpiano de un metatarsiano, el ADN mitocondrial, el ADN del cromosoma Y, eso casi no tiene ninguna importancia. Lo que impresiona a los alumnos que nos acompañan es estar ahí con las osamentas, los esqueletos que fueron personas y estar escuchando lo que están diciendo los familiares. Que casi siempre viene a ser algo así como cómo hubiera sido nuestra vida si aquello no hubiera ocurrido. Encontremos o no encontremos los restos, los identifiquemos o no, esa es una cuestión muy importante. Bueno, por otra parte, estamos influidos ahora por lo que nos han dicho desde Naciones Unidas, que han venido a España 2 veces, y esto es universal, esta idea de verdad, primero verdad, después justicia y después reparación. No se puede alterar ese recorrido. Y nosotros, en este recorrido, estamos, digo, los forenses y los historiadores, y más profesionales también, estamos en esta columna, la de generar información. Y para podernos defender, porque llevamos 26 años con el tema de las exhumaciones, ahora os comentaré algo, hemos tenido que aprovecharnos de pensadores y filósofos, al cual podéis traer otro año aquí, Reyes Mate, jubilado en la actualidad, profesor de la Complutense de Madrid, un pensador. Ya no sé si quedan tantos pensadores en España en cuanto a filósofos que su mensaje tenga una utilidad para que uno se lo lleve a casa y le dé vuelta, ¿no? Pero Reyes Mate tiene dicho una cosa que sirve para lo que puede ser la memoria reciente, con todo el problema que hemos tenido en el País Vasco, y la memoria histórica también, aquí y allá. Dice lo siguiente: si las víctimas a las que reconocemos a nuestro alrededor tienen derechos, si las víctimas tienen derechos, que nadie niega, las víctimas tienen una serie de derechos. ¿Cuáles pueden ser? Ahora veremos. Uno es el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y más. Podéis pensar más cosas. Pero si es verdad que las víctimas tienen derechos, eso significa que los demás, la sociedad, vuestro ayuntamiento, vuestro concejal, tienen deberes. ¿Tenemos deberes? Los demás tenemos deberes. Yo soy funcionario público, estoy en el mundo de la medicina forense. Yo tendré un tipo de deberes distinto al que puede tener un profesor de enseñanza media. Pero todos los demás tenemos deberes. Y esa segunda parte de la frase de Reyes Mate es muy útil para poder defender lo que estamos haciendo. Porque nos han acusado de ser gente antisistema y nos han intentado desajustar muchas veces. Ahora ya menos, porque afortunadamente tenemos una ley, ¿no?
¿Y dónde estamos nosotros? Rellenando el espacio de verdad, rellenándolo. Y no lo vamos a rellenar de forma completa porque no es fácil. Hay cosas, ahora os contaré, que son casi imposibles. Pero estamos aportando, o sea, documentación, información, informes periciales, análisis genéticos, recogida de testimonios orales, de todo lo que queráis, a ese principio de verdad. Ahí me sitúo yo completamente, ¿no? Bueno. Ahora, este asunto tampoco es pacífico. Y pongo adrede a dos personas importantes que estuvieron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El segundo le conocéis porque fue ministro en España, con un gobierno socialista. Y el primero es Primo Levi. Los dos escribieron sobre cómo se vive en un campo de concentración. Pero es curioso porque Primo Levi decía que para poder sobrevivir tuvo que contarlo. Si no, no podía sobrevivir. Sin embargo, Semprún opinó de forma contraria. Semprún dijo, escribió muchas veces, que para poder sobrevivir tuvo que olvidarse. Y eso también ocurre, y hay que respetarlo. Son dos personas muy interesantes a las que hay que seguir la pista y yo quiero comprenderles a la primera y a la segunda. Primo Levi se terminó suicidando y Semprún, en la última etapa de su vida, empezó a contar cómo se vivía en los campos de concentración. Pero yo pongo estos ejemplos ahí para que nos demos cuenta de que igual no todo es tan fácil, ¿no? Memoria, recuerdo, historia, verdad. Afortunadamente ahora tenemos desde el año 2022 una ley de memoria democrática que estuvo a punto de no salir. Parecía que no iba a tener los apoyos necesarios. Yo estaba en la Secretaría de Estado y vi cómo se sufrió por parte del gobierno progresista que tenemos para intentar tener el número de votos suficientes como para que saliera. Y salió. O sea, tenemos una ley desde el año 22. Esta ley nos lleva a saber que por delante, y siempre suele ser así, había una reivindicación de las víctimas, que puede empezar desde el año 80, incluso un poco antes. Pero desde los años 80 hay unas reivindicaciones de personas a título personal y constituidas en asociaciones. Eso generó una empatía social. Empezó la gente alrededor a darse cuenta que efectivamente todos sabían lo que había ocurrido en aquel pueblo y todos reconocían que fue injusto lo que ocurrió. Se generó una empatía. De la empatía social se llegó a una implicación institucional, porque entonces nuestros concejales y nuestros diputados, etcétera, empezaron a pensar, aquí tenemos que hacer algo. Y este asunto se parece mucho a lo que ocurrió con el movimiento ecologista muchos años antes, donde el movimiento ecologista fue criminalizado, perseguido, etcétera, etcétera, hasta que la sociedad... ¿Se corta? ¿Se me oye? ¿No? Ah, se ha acabado la pila, por lo visto. Esto no será un sabotaje, ¿no? Sí. No sé dónde está la... ¿Qué tal? ¿Sí? A ver si... Va. Sí, no te... ¿Sí? Sí, ahora sí, ya está. Venga, vamos. Bueno, quería decir que puede haber un paralelismo entre lo que fue aquel desarrollo que ha llevado a que las estructuras administrativas hayan creado departamentos, unidades en materia de medio ambiente, porque al votante le importa también el medio ambiente. Y por lo tanto no habrá partido político que cuando nos convoca a las elecciones no tenga en su programa algo que tenga que ver con el mundo del medio ambiente. Vale. De lo que es la ley del año 22, yo me voy a quedar con tres cosas de la ley, porque es donde más espacio hay para lo forense, por decirlo así. Pero destaco dos cuestiones que son nuevas, son completamente nuevas, que no existían antes. La primera de ellas es que se crea una Fiscalía Especial de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática. Eso es nuevo. Antes no existía. Ahora mismo en cada provincia de España hay un fiscal, la mayoría de las veces es mujer, la fiscala, que se ocupa de esta cuestión, a la que le podemos tocar la puerta.
Esto es muy importante. Esto viene de la ley del 22. Antes no existía. Antes, ¿a quién se lo contabas? ¿A quién se lo ibas a decir? Es importantísimo que en esta ley aparezca esta cuestión, la creación de una fiscalía especial, que al frente está Dolores Delgado, que fue ministra, y ahí ha creado un cuerpo de personas con sensibilidad y están empezando a hacer unas cosas muy interesantes. La segunda es que por fin sabemos cuál es la tipología de victimación de las víctimas del franquismo. Nosotros hablamos, es una víctima del franquismo, sí, pero no tienen un sustento legal por detrás. No hay una norma que diga que es eso. Yo puedo reconocer a víctimas del franquismo porque a mí me parece, yo no soy nadie para hacer la calificación. Y ahora con la ley sí existe una tipología de victimación. Bueno, ¿qué es esta? Muy larga, muy aburrida. Pero las 13 tipologías de victimación, o sea, los que le robaron todo, los que se fueron al exilio, los que murieron, los que fueron torturados, los que fueron perseguidos por su condición sexual, etcétera. 13. Y ahora entonces hay que empezar a trabajar con estas tipologías para darle encaje a los ejemplos que teníamos a nuestro alrededor, a los que llamamos víctimas del franquismo, que tienen una serie de derechos que se los da precisamente esta ley del año 22. De las 13 tipologías yo me voy a quedar con 3. La primera de ellas, que era un poco lo principal de ese asunto, los desaparecidos y los que murieron. El tema de las fosas, ahora lo vamos a ver. La segunda tipología, es precisamente la segunda en el orden, la B, es las personas que fueron torturadas y maltratadas. Y aparece una tipología más adelante, los niños y niñas que hubieran sido robados, se refiere a la sustracción de menores. Un asunto, no me importa decirlo aquí, no, que yo no creo que es como lo han dicho los medios de comunicación. Pero vamos a hablar más tarde. Y por esto igual voy a quedar incluso más aquí. Bueno, la cuestión está en que nos vamos a la primera de ellas. Las personas que murieron y desaparecieron. Unas y otras, todas. Aquellas que murieron del lado franquista, que no hubieran sido reconocidas, también pueden tocar la puerta y tienen derechos. Lo que pasa es que Franco se ocupó de atenderles, eso también bien que lo sabemos. Aunque alguna vez hemos abierto alguna fosa donde las víctimas eran del lado de los que ganaron la guerra, los que murieron por Dios y por eso. Y en este recorrido de exhumaciones, porque voy a la primera de esas tipologías, tenemos esta secuencia. Fijaros, al finalizar la guerra del año 39, con la Fiscalía de por medio se creó una causa general para perseguir a los republicanos que hubieran cometido crímenes, que también los cometieron, claro, y fueron especialmente perseguidos. No se dudó, el país está destruido, pero no se dudó en que la Fiscalía tenía que ocuparse de esta cuestión. Y algunos, precisamente, por eso pagaron no solo cárcel, sino que además fueron luego fusilados. Nos vamos al año 1958 y se inventan lo del Valle de los Caídos, que Franco ya lo estaba pensando desde el final de la guerra. Pero los primeros cuerpos que llegan allí son a partir del 58, 59, empiezan a ser ingresados en el Valle. Ahora lo vamos a ver también. Pasa más tiempo y llegamos al año 78. Franco se ha muerto, se aprueba la Constitución, vuelven del exilio un montón de gente. Y muchos de ellos dicen, voy a sacar a mi padre, que está enterrado en la fosa de ahí delante del pueblo, que todo el mundo sabía. Fueron tratados mal por las fuerzas de seguridad, pero no se les impidió que pudieran ir los sábados y los domingos con azadas a hacer estos desenterramientos. Soria, La Rioja, Navarra, Extremadura, bueno, hay ejemplos en todas partes. Qué bien que lo sabían los familiares, dónde estaba tu padre y sus amigos, que eran del UGT, que había sido maestro, etc. Y se hicieron bastantes exhumaciones de las que no hay una noticia exacta, porque se hicieron casi a escondidas. Estamos encontrando algunas fotografías que han estado en archivos familiares de esta tarea en la que no hubo ningún apoyo institucional. Se hizo. Y muchas cosas ya se vaciaron entonces. Estamos entonces en el año 78. Bien. Si no hubiera ocurrido que 150 guardias civiles asaltan el Congreso de los Diputados y detienen en el mismo acto al gobierno en pleno y al Parlamento entero, lo del 23F, con Tejero y Armada y tal y cual, seguramente a fecha de hoy no quedaría ninguna fosa. Porque el fenómeno de ir a exhumar los restos, con apoyo o sin apoyo, empieza en el año 78, pero en el 81 se cortó completamente. Es que se fueron las ganas de muchas cosas que ya se estaban queriendo hacer.
en aquella transición a la democracia. Eso cortó todas las expectativas. Ha habido algún ejemplo también a escondidas, pero ese efecto de imitación o de contagio de unos pueblos con otros para hacer las exhumaciones con algunos apoyos, algunos concejales y tal, se cortó completamente. Así que estamos en el 81. Y así estábamos dormidos. Y resulta que el año 2000 vuelve a surgir este fenómeno, más bien por el apoyo de los nietos. Gente que no había vivido la dictadura y no tenía tanto temor o tanto miedo, se pregunta, ¿pero qué me estás diciendo? Que el abuelo está enterrado. ¿Pero qué me estás diciendo? Que el abuelo, estando en una cárcel, lo fusilaron. Y arranca con fuerza el año 2000 este movimiento, que además llevó a la constitución de muchas asociaciones, y por el impulso de esas asociaciones todavía se siguen haciendo cosas. Bueno, estamos en el año 2000. La primera exhumación con alguna metodología científica, hay algún ejemplo anterior, pero con metodología y con equipo y con laboratorios y tal, yo participé en ella, que fue en León, concretamente, cuando a mí me avisaron que se necesitaba algún forense, porque seguramente los muertos tendrían lesiones por arma de fuego y por eso se necesitaba, pues, en fin, mi especialidad. Y resultó entonces que en el año 2007 se pone en marcha la Ley de Memoria Histórica, que todos dijimos entonces que era necesaria, pero insuficiente, aunque fue un paso de campeonato, porque dejamos de tener esa legalidad en la que estamos. Nosotros estamos haciendo las cosas en un contexto en el que nos la estamos jugando todo el tiempo. En el año 2007 ya encontramos un cierto apoyo, pero era insuficiente. Si seguimos adelante, 2006, 2011, y en 2011 se crea el protocolo de exhumaciones. Se publica en el Boletín Oficial del Estado cómo se tienen que hacer esas tareas. A partir de todos los equipos, de aquí a Canarias, tienen que tener unas condiciones para poder hacer esas tareas. Nos vamos acercando al año 2022 y nos encontramos con que tenemos ahora una ley mucho más avanzada, que es la Ley de Memoria Educativa. De todos modos, en este asunto hay una cuestión de la que casi nadie quiere hablar, que también influyó para que el año 2000 arrancara con fuerza este tema. Ya igual ni os acordáis, pero antes del año 2000, antes del año 2000, 1996, se pone en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético que fueron a luchar con la División Azul. Y eso lo puso en marcha el Ministerio de Defensa. Y se pagó con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que hubo familias que dijeron, o sea que podemos ir a buscar a un español que está enterrado en la antigua Unión Soviética y yo no puedo sacar a mi tío que está ahí. ¿Cómo es este asunto? Y ahí, eso y alguna otra cosa más explica por qué el año 2000 arranca con fuerza. No es una tontería. Y además a mí me parece bien. Sé quiénes lo han hecho. Lo ha hecho un equipo de alemanes que han ido a unos lugares increíbles de la antigua Unión Soviética y han recuperado casi 3.000 cuerpos. No es un tema menor. Lo que ocurría es que los alemanes, a medida que iban muriendo esos españoles, anotaban exactamente dónde estaban enterrados. Y tenían las placas de identificación de un metal blando, no sé, bueno, eso, aluminio o lo que fuera, ¿no? Y eso permitía entonces localizar estos restos. Se han repatriado algunos de ellos. Las condiciones de trabajo hoy eran horrorosas, zonas de pantanos inundadas de agua, con barro, etc. Pero bueno, se hizo la tarea. Nadie dijo que no. Nadie se enfadó. Salió el periódico. Nadie dijo ¿qué hay de esto? Lo que ocurre es que ahora no se quiere hablar del cuento. No se quiere hablar de cuánto se invirtió, cómo se hizo, por qué se adjudicó a ese equipo de alemanes a hacer este tipo de tarea. Y en todo caso, este asunto es importante, como son las cifras también que pongo ahí adelante. En el año 58 se están llevando a los caídos 33.800 cuerpos. En la España hambrienta y arruinada y destruida, no se dudó en ir sacando esos restos para llevarlos al valle. Luego lo voy a comentar si me da tiempo. Ahora bien, para poderme defender, porque yo también estuve en ese asunto, antes del año 2000, investigamos la muerte del obispo Irurita, que era navarro y era el obispo de Barcelona. La primera vez que en España se utiliza el ADN para investigar a una víctima del guerra civil fue con el obispo Irurita, a solicitud de la Iglesia Católica. Yo me ocupé de la exhumación.
y de algunos de los análisis. El análisis genético se hizo en la Universidad de Santiago de Compostela, concretamente. Enterrado en la Catedral de Barcelona. ¿Por qué? Porque el obispo Irurita, cuando se produjo lo que se produjo con la guerra civil, se escondió. Unos anarquistas localizaron a Irurita, a su sobrino, al joyero donde estaba escondido, y mataron a varios. Y este cuerpo, de esta persona, está en proceso de beatificación. Y al estar en proceso de beatificación, la Iglesia Católica se llegó a preguntar, ¿pero quién es el que está enterrado en la Catedral de Barcelona? Ahí veis el cortejo para llevar los restos de Irurita, porque cuando cambiaron las tornas en Barcelona, lo primero que hizo la Iglesia Católica es ir al cementerio de Moncada, desenterrar a las víctimas que habían provocado la República, voy a decir, o quienes fueran, los rojos, ¿no? Y desenterraron los cuerpos y llevaron a alguno convencidos de que era Irurita. Yo sí lo creo verdaderamente. Este sería el cráneo con el disparo, el obispo Irurita, que nos siente hoy, aquello es la exhumación que hicimos en el año 98. Ese ejemplo a mí me ha servido para defenderme, porque todavía de vez en cuando es que solamente pensáis en unos. No, pensamos en todos los que les corresponda precisamente el análisis si no se había hecho antes. Y así entonces nos vamos más bien a la actualidad. Y tenemos lo siguiente. Al crearse la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en el año 2019, el secretario de Estado nos pidió un informe sobre qué ha pasado en España en los últimos años 2000. ¿Cuántas cosas hay? ¿Dónde están los muertos? Y creamos un grupo de investigación con gente de todas partes, genetistas, historiadores, psicólogos, de todo, y hicimos un trabajo que nos llevaba, por ejemplo, de la mano de los historiadores a saber que las víctimas provocadas por los franquistas, no en el contexto de la batalla de guerra, sino asesinatos por la cara, son casi 150.000. No es tontería también decir que los republicanos asesinaron a cerca de 50.000, los cuales habrían sido reconocidos por los franquistas, ya lo he dicho, y habrían sido sumados prácticamente todos, ¿no? Para Galicia no se conocen víctimas provocadas por los republicanos, pero sí se conocen 4.265 víctimas asesinadas precisamente por los franquistas. Bueno, esas son las cifras que vienen de los profesionales de la historia contemporánea. Y el caso es que entonces el secretario de Estado nos pidió hacer este informe, que es accesible en la página web. Ese documento está colgado en la página web del Ministerio y lleva ese título, ¿no? Las exhumaciones de la guerra civil del central franquista hasta el año 2019, para saber qué quedaba, etc. Todavía este documento está sirviendo hoy para localizar algunas fosas y continuar con los análisis. Vamos a ver con un poco más de detalle. Entre el año 2000 y 2019, que se crea la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en Galicia se exhumaron 27 fosas y se recuperaron 75 cuerpos. Bueno, en otros sitios, como veis ahí, Castilla y León, se exhumaron 231 fosas y cuerpos recuperamos 1.900 y pico. Pues bueno, dependía del impulso local que hubiera de las asociaciones para que esto tuviera más fuerza en unos sitios que en otros. Pero se hizo tarea entre el 2000 y 2019, antes de la creación de la Secretaría de Estado, en muchos lugares. Bueno, el protocolo que seguimos es muy sencillo y para lo que está sirviendo en la actualidad. Hay una experiencia en España. Antes, fijaros, la experiencia en los equipos forenses en esta materia la tenían los colombianos, por ejemplo, la gente que venía de América Latina, en México. Uno de los equipos más potentes que pueda haber y cualificados puede ser el que esté en Hawái, porque los americanos todavía siguen buscando a sus muertos de la Segunda Guerra Mundial que murieron en el Pacífico. Claro que sí, así de fácil. Siguen trabajando todos los días. Bueno, quiero decir con esto que hoy día hay equipos en España, hay laboratorios con capacidades, hay una implicación de las comunidades autónomas bastante clara, con algunas involuciones en los últimos tiempos, y hay unas metodologías que son equiparables a las de cualquier otro lugar del mundo, porque esto también está siendo supervisado por Naciones Unidas. La cosa está entonces que generamos aquella información, en la Secretaría de Estado ya se crea y nos piden que precisamente digamos que queda por delante, dijimos quedan por delante la potencial recuperación de unos 20.000 cuerpos. De los casi 50.000, puede que quede en este momento
incluso yo diría algo menos. Porque hay unas limitaciones, nos estamos dando cuenta que hemos hecho lo más fácil. Lo que era seguro, lo que todo el mundo sabía que la fosa estaba aquí, pero buscar otras fosas es más complicado. Bueno, es igual. Esa información existe, esto tiene que jugar con ese esquema y nos vamos a este orden. Desde el año 2000, 17 pueblos. Eso empezó a crecer y con la llegada del Partido Socialista al gobierno se incrementó notablemente con las ayudas de Rodríguez Zapatero. Y así estaba funcionando hasta que cambió el gobierno. Y decayó, claro, la regulación de 547 cuerpos en el año 12 al 13 pasamos a 55. Decayó. No había apoyo. Lo que ocurre es que en la época del Partido Popular empezó a crecer por el apoyo de los ayuntamientos. Hubo muchos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas que dijeron, bueno, pues si no quiere hacer el gobierno, lo hacemos nosotros. Y entonces hubo ayuntamientos que pusieron los recursos y la capacidad organizativa y empezó a crecer. Así que ese crecimiento se debe no al apoyo de la Administración General del Estado, sino concretamente a la implicación más cercana, más local. Después volvemos a tener un gobierno progresista y se incrementa notoriamente hasta, fijaros, en el año 21 hemos recuperado más de 1.000 cuerpos. Y las cifras son aún mayores. No sé si lo tengo en alguna otra imagen, pero desde el año 2000 a la actualidad, en España hemos exhumado a unas 19.000 personas. Y desde que existe la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ahora, unas 9.000 aproximadamente, que es en lo que estamos todos los días. Bueno, hoy tenemos la nueva ley y esto nos llevaría, quizás esto es más impreciso porque hay fosas que pueden ser de 1.000 personas, como en Sevilla, 1.000 y pico. Para meter 1.000 y pico, sí, casi nada. De los 150.000 asesinatos por la cara, 50.000 son de Andalucía. La Andalucía es una pasada total. Entre otras cifras que yo no lo sabía. No, las cabecinas fue maravilloso. Y en cuanto a las fosas, bueno, este es el ritmo de las fosas, que ya digo, una fosa puede tener 2 individuos y otras fosas pueden tener 200, entonces igual no es muy negativo de nada. Bueno, esto lo tenemos distribuido también por comunidades autónomas, víctimas, etcétera. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hace un seguimiento de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas hace preguntas a España. Y España tiene que estar en condiciones de decir qué estamos haciendo, no sea que perdamos la memoria incluso de aquello que hemos hecho. ¿Cómo calificamos a estas víctimas? A los que murieron o desaparecieron. Conforme a estas palabras. Fallecidos en acción de guerra, combatientes o no combatientes. Unos niños que mueren en un bombardeo son fallecidos en acción de guerra no combatientes. ¿Se entiende, verdad? Sí. Y combatientes son los que, queriendo, sin querer, con convicción o vete a saber, murieron en los frentes de batalla. Siguen ejecuciones extrajudiciales, que son aquellas que no tuvieron ninguna tutela, ni amparo judicial, ni nada, que fue asesinatos por la cara, que son los crímenes que no prescriben, según las leyes internacionales, universales. Un asesinato extrajudicial es un desaparecido. Vale. Siguientes, ejecuciones sumarias. Aquellos que fueron juzgados y condenados. Continuaron siendo injustos, sobre todo después de la guerra, porque los franquistas fueron muy vengativos, mataron muchísimo después de la guerra. La guerra no acabó y ya está. No, es que después hay que ver la cantidad de muertos que provocaron, ¿no? Bueno. Después, otra categoría en la que yo no había pensado al principio son los muertos en cautividad. Los que se murieron en las cárceles. Gente que estaba ahí, mal atendida, mal alimentada, en fin, murió por tuberculosis. Es decir, no le mató a nadie, da igual. Esto también entra y ya hemos hecho exhumaciones en unas cuantas, en prisiones. Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Y claro, están enterrados de forma individual. A medida que se van muriendo, los meten en la fosa exactamente, sino que bueno, eso es otro problema. Que después podríamos poner otras causas. Y esto para los que causaron los republicanos y para los que causaron los sublevados. Lo estamos viendo. Así se va anotando en ese censo que se está haciendo, que nunca acabamos. Bueno, de este total, fijaros, los detenidos hechos desaparecer casi son el 90% de las personas.
fosa como una cuneta, etcétera. Muertos en cautividad son el 3% de los que hayamos recuperado. Y fallecidos en combate el 6%. Esta cifra de fallecidos en combate está creciendo. Últimamente se hacen investigaciones, la batalla del Jarapa, la batalla del Ebro, en el norte también, norte de Asturias, etcétera, estaban perdiendo cuerpos, a veces incluso sin enterrar, que aparecen debajo de las hojas del bosque cuando uno camina por ahí. Y para poderme defender, diré que además hemos hecho exhumaciones del lado de los franquistas, los que murieron por Dios y por España. Bueno, lo tengo puesto por ahí, ¿no? Desde el obispo de Urita hasta el año 2020, que se han hecho exhumaciones en el cementerio de Almudena. Esto también ha contado con el apoyo y con el dinero de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Si está justificado, hágase. No hay ninguna manera. Pero bueno, tenéis un poco aquí la instrucción. Bueno, ya veis que son pocos, claro, son pocos. Estoy diciendo que son 19.000 por un lado y os digo que ahora son 73 por otro, pues son los que quedan. Más ni menos. Bueno. Y las fosas son de todo tipo. Aquí veis quizás el respeto que han tenido los que han hecho la inhumación, que han puesto un cuerpo unido al siguiente en una zanja. No es lo mismo que te enterraran los falangistas que te enterraran otros vecinos del pueblo o el caminero, que al ver los cadáveres en las carreteras tenía la obligación de enterrarlos, hizo lo que pudo. Fosas, cuando a veces están los cuerpos amontonados, que para nosotros es bastante más difícil, porque hacer esta exhumación es una tarea fácil, hacer esto otro es mucho más difícil. Fosas en terrenos blandos, arenosos y fáciles, ya que ya sabían perfectamente dónde se podía hacer el agujero, claro. Vienen a picar en la roca. Este tipo de exhumaciones las podemos acabar en 2 días. Es muy fácil hacer la tarea, si hay equipo. Todavía es más fácil si ocurre esto, donde la fosa es una zanja, los cuerpos están separados y pones a un técnico delante de un cuerpo, en el plazo de una jornada se acabó la recuperación y en el plazo de 2 días te has ido a casa. Fosas de cuneta, características como estas, en muchos lugares las carreteras han crecido, se han ensanchado, se han hecho transformaciones y entonces no encontramos cuerpos que a fecha de hoy puede que estén debajo del asfalto y no será nada fácil encontrarlos. Cosas como esta, la recuerdo, la pongo aquí adrede porque es un puntero, bueno, es igual. Allí hay 80 personas y nos estamos yendo del sitio cuando aparece otra fosa al lado. Esto también no ocurre. Casi lo hacemos mal, ¿no? Cosas como esta, que nos llevan más días en la tarea de recuperación de los restos. A pesar del laberinto, sacamos cada esqueleto de manera separada para poder hacer luego los análisis. Cosas en pozos. Hemos encontrado algunas minas de Extremadura junto a la frontera con Portugal que han echado los cadáveres al respirador en una mina, 50 metros de profundidad, y luego han echado toneladas de rocas encima. Y cuando estás quitando las rocas, piensas que igual es una leyenda y no hay nada debajo. Pues sí, ajustan los restos, claro, totalmente triturados por el peso de las rocas y la concentración del agua, etcétera. Bueno, en este caso son unos pocos que nos llevan a hacer informes periciales, más o menos con estos dibujos. Y entonces, al final, nosotros con esta imagen, quiero decir, lo que hacemos es documentar una realidad. Os he dicho, generamos información cumpliendo una serie de formalidades. Bueno, pues para poder hacer esas tareas tienes que estar vacunado. Respeta, si no, tú no puedes estar ahí tomando los huesos. Pero tienes que tener una formación, unos estudios, en fin. Eso se va exigiendo, ¿no? Y antes lo he dicho, hay equipos, hay laboratorios de genética forense y tenemos incluso el protocolo. Lo que hacemos en los informes periciales, porque esto al final hay que ponerlo en un papel, en un informe pericial, lo que hacemos es documentar la parte histórica de archivo, la parte documental, después de la búsqueda de las fosas, las prospecciones. Es desesperante. A mí lo peor es buscar la fosa. Una vez que aparece ya sabemos lo que hay que hacer. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando estás buscando la fosa y no aparece, eso es desesperante. Y para los familiares también. Y cuando dices ya nos podemos seguir, porque hemos agotado todas las posibilidades. De hecho, en este momento en España, la mitad de las fosas que se buscan no se están encontrando. Ha cambiado el paisaje y la gente te dice, es por allá, pero no tiene la precisión de fosas que hemos abierto hasta ahora, donde igual un hijo o un pastor decía, mira, exactamente aquí. Ha habido lugares, nos han ido al monte y nos ha dicho un paisano,
Uno, aquí, clavado. Quizás el ejemplo más increíble que haya hecho yo fue en Zamora, donde un nieto nos hizo un croquis de cómo estaban enterradas las personas, eran tres, o un abuelo suyo. Uno está boca abajo, lleva pantalones de pana y abarcas. El otro tiene unos botones y una villa de cinturón, a 2 metros y pico de profundidad salió. Si ves el croquis que nos hizo antes y la foto que tenemos, parece hasta mentira, porque ese hombre se había preocupado de hablar con las personas que bien sabían lo que había ocurrido. Bueno, y todo esto, al final, lleva a unos estudios de antropología y de causa de muerte, interpretamos las heridas, los disparos, los proyectiles, todo ese asunto. No suelen ser fusilamientos con un piquete de fusilamiento, suelen ser tiros a proximidad hechos en la cabeza. La idea del piquete de fusilamiento fue en posguerra, donde se reunía a las 6 de la mañana el piquete y a las tapias de la prisión fusilaban a las personas, pero todo esto, en general, más bien son asesinatos así, al borde de la fosa. Solemos encontrar, a veces encontramos la munición, las vainas de los casquillos, porque se ve que han disparado ahí mismo. Al final nos vamos a los laboratorios, donde se hacen los análisis genéticos. Son estos los que hay en España. En Galicia hay un muy buen laboratorio de genética forense en la Universidad de Santiago de Compostela, con una tradición larguísima, una experiencia planetaria, hay que decirlo, con Carracelo. Hemos tenido que hacer. Claro, es una excelente persona y un extraordinario profesional, las dos cosas. Bueno, pero hay comunidades autónomas que no tienen laboratorio, como están puestas ahí, Extremadura o Cantabria, Asturias, etcétera, y se llevan las muestras, se llevan a otros laboratorios, normalmente en Baleares, en Canarias, etcétera. Y tomamos las muestras normalmente de los dientes, si es que están bien conservados, porque el diente es un estuche en cuyo interior hay células y dentro de las células hay ADN. Y entonces conserva o preserva un poco mejor esas células que otras partes del hueso. Aunque últimamente estamos tomando muestras del hueso del temporal, que es el hueso petroso, que está como por aquí dentro. Pero bueno, y por otra parte ahí cortamos trozos de hueso que se sacrifica, porque esa muestra se degrada por completo una vez que se ha hecho el análisis para hacer las identificaciones. Os pongo a ver esta fotografía. Lo que vemos arriba es un radio del lado izquierdo, es decir, es en el antebrazo. Arriba, 3 radios de 3 personas. ¿Veis cómo el tercero y de abajo está casi en las fibras? Y lo que veis allá a la derecha es lo único que queda del republicano. Unas fibras de hueso. Degradado completamente por el agua de lluvia, por la acidez del terreno o por las raíces de la cubierta vegetal. Esto está pasando mucho en Galicia. Galicia, no es Aragón. En Aragón encontramos, por ejemplo, hasta trozos de periódico que puede llevar en el bolsillo la víctima, que puede leer. ¿Por cómo es el nivel de conservación? Por la sequedad del terreno, porque no lloverán. Sin embargo, en el norte peninsular hay entornos que son graníticos, como pasa en Galicia, la degradación suele ser muy importante. Y de aquel residuo que veis allá, apenas igual logramos obtener ADN. Es decir, hay un porcentaje alto de casos en donde no se obtiene ADN. Y si no tienes ADN, no lo vas a identificar. Esto también es otra de las limitaciones que tenemos. A la cual se añade otro problema. Si nos vamos a las dictaduras de América del Sur, algunas de las víctimas son de los años 70. Y podría ocurrir que a fecha de su padre y su madre vivan todavía. Entonces, si vas a hacer el cotejo o comparación, es como una prueba de paternidad, es fácil. Aunque las cosas estén contaminadas, es una gran ventaja, ahí viven los hermanos, etc. Pero con la guerra civil española, con el tiempo que ha transcurrido, no solamente no tenemos padres ni hermanos, sino que si era un varón joven y no tuvo hijos, hay que hacer el cotejo a los sobrinos de la víctima, que puede igual ya tampoco existir, y nos vamos a una tercera generación. Y eso nos da un problema al hacer el análisis genético, que se expresan los resultados de forma matemática. Y a veces el resultado matemático no es perfecto, como sería en un crimen actual, donde se toman las muestras y cuando vas a un tribunal con unos análisis genéticos donde se puede acreditar que ese ADN es mío al 99,69 detrás de la coma, eso es que está indicado claramente. Y esto es otro problema que tenemos. Depende en qué fosas identificamos a 1 de cada 3. En alguna fosa no se identifican a todos.
En otras fosas hemos identificado a casi todos, pero el resto ya sabemos quiénes son. Porque eran de tal pueblo, claro, si tú aciertas este también, ya los dos que te quedan saben que son los otros dos del grupo, porque previamente los historiadores te están diciendo, es que llevan a 13. Eso sí, efectivamente. Pero esto tiene una limitación que también hay que decir. ¿Cómo se hacen las solicitudes? Bueno, pues un familiar, a través de una asociación, implicando un ayuntamiento o la comunidad autónoma, se puede acercar a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y hay comunidades autónomas donde esto lo tiene totalmente organizado y con equipos en funcionamiento, y otros que no. Galicia tiene un equipo en este momento, gente de la Universidad de Santiago, con algunos forenses, y bueno, pues equipos de referencia organizados para poder enviar, que hay que enviar a un grupo que vayan a Soria el mes que viene porque se ha pedido, todavía no tienen equipo, no hay laboratorio, esas cosas se hacen desde la Secretaría de Estado, que ha implicado a lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias, a la cual se le da un dinero para que los ayuntamientos hagan el favor, si quieren, precisamente poner en marcha estas actividades. Bueno, y os pongo un ejemplo de las últimas, en Soria, porque desde que existe, por otra parte, la Fiscalía Especial de Sala, no solamente se exige que los delegados de gobierno sepan que se va a hacer la tarea, sino que además se exige que la Fiscalía se presente. Y esto lleva a que venga la Policía Judicial, de la Guardia Civil o de Policía Nacional. Esto es una gran novedad, porque antes estábamos haciendo las cosas, empezamos a encontrar los apoyos, y en este voto, que las familias vean que además comparecen, hacen un atestado normalmente, dejan hacer, no son genetistas ni son antropólogos, les dejan hacer. Esto es una cosa muy importante porque da una cobertura y un respaldo que antes pues, no teníamos. Aquí estáis viendo esta exhumación, los agentes de la Guardia Civil jóvenes que comprenden lo que se está haciendo y el comportamiento es digno de elogiar en este momento, no así al principio, donde cuando venían no se interesaban por ver quién era muerto, sino se interesaban por saber quiénes éramos nosotros. Nos tomaban nota a nosotros y las matrículas de nuestros coches. Fíjate, gracias. Eso ha cambiado, particularmente desde que existe este apoyo institucional del gobierno, Secretaría de Estado de la Democracia, ministro, delegados de gobierno, etcétera, etcétera. Ya lo he hecho. Hay un momento final de la exhumación en el que los familiares se posesionan de lo que hay ahí. Nosotros nos apartamos. Es un momento en el que todos ellos se preguntan, lo he dicho antes, cómo sería nuestra vida si esto no hubiera ocurrido. Es un momento en el que hombres y mujeres lloran de alegría, un asunto que yo le he dado muchas vueltas, porque yo no he llorado de alegría en mi vida. Y en todo caso, quizás las mujeres, por ejemplo, cuando dais a luz, podéis llorar de alegría. Es un contenido entre la emoción, la tensión y la alegría, que los varones no sabemos. Y suele pasar esto en las fosas. La entrega de los restos, hay un protocolo para ello, cuando se han identificado. Es una entrega que aquí hemos entrega digna de restos, porque el protocolo no es que la haya identificado y venga usted al laboratorio y llevarse los restos. No. Aquí está el secretario de Estado, Fernando Martínez, en un ayuntamiento, haciendo la entrega de esos restos, habéis las cajas por ahí, y hay una mujer familiar que dice unas palabras, un acto mínimo, en el que la clave de esto es la entrega de los restos con los informes periciales y el reconocimiento oficial institucional de que eso ocurrió. Si las familias ya saben lo que ocurrió, si ya saben, pero nunca han visto en un papel que se les entregue con carácter oficial el nombre y los apellidos del abuelo, redactado por una serie profesional. Ese documento tiene mucha importancia porque cuando lo entregas, la familia hace 25 copias para entregarlo a los vecinos, a los primos y al otro lado del mundo, si es necesario. Es la parte. Yo me alegro mucho de que esto sea así, porque los restos se irán a un cementerio. Y si pasa el tiempo, alguien hasta se olvidará de ellos. Bueno, pero el informe quedará perpetuidad en el contexto de esa familia. Bueno, entrega de línea de riesgos. Ahí en rojo es lo que hacemos. En algún caso, incluso con la presencia del ministro. Que venga. En alguna entrega han venido 2 ministros. No es una versión menor que los ministros hacer la entrega de los restos. Ahí está, con derecho a decir unas palabras,
también los olvides. De todo esto que os estoy contando, no os aburro, pero lo tenemos todo publicado en la página web. Se publican las memorias de esas exhumaciones que estamos haciendo. Se han tenido todo el recorrido completo. Además de los trabajos así, en concreto, el mar devuelve la verdad. Eso fue en Asturias, porque encontramos a una mujer, a ver, en una localidad de Asturias, como no pudieron detener a los maridos y hermanos, se llevaron a las mujeres directamente y las arrojaron por el Cabo Peña al mar. Y al cabo del tiempo aparecieron algunos cadáveres de estas mujeres en pueblos de la costa. Y en algún pueblo eran al cementerio. Hemos encontrado un caso y con ese motivo, con esa historia, que quedó identificada además, pues nos llevamos a la publicación de El mar devuelve la verdad, hablando no tanto del ADN, sino de la represión de las mujeres, concretamente en ese contexto, que eran todas trabajadoras de la industria de la conservación del pescado. Bueno. Además, hemos generado una unidad didáctica con unos vídeos que se han distribuido en centros escolares y tenemos otra serie que no la llevo, pero la comento aquí, que es hacer memoria. Son unos pequeños manuales para los profesores de enseñanza media que estaban reclamando algunos materiales didácticos sobre todo este asunto de lo que está ocurriendo. Muy variopintos en cuanto a los temas que aparecen por ahí. Lo digo, si a alguien le puede interesar esta parte. Segunda cuestión, en la que voy a pasar rápido. A mí me importa mucho lo que viene ahora, que son las personas que fueron torturadas. Nosotros en el Periódico hemos avanzado mucho en esta cuestión con el plan de paz, cuando el gobierno nos estableció el plan de paz que sirvió para el final de ETA. El punto número 6 del plan de paz incorporaba la obligación de analizar el tema de las torturas y malos tratos. Yo decía que el proyecto también, un montón de gente, sobre todo psicólogos, médicos, y etcétera. Para generar esta información, que todavía a nivel global en España no se ha entrado al fondo. Porque en Vigo habrá habido sindicalistas que en los años 70 habrían sido detenidos y apaleados, seguro. En Vigo y en mi pueblo y en el de al lado y en todas partes, ¿no? Claro. Algunos se pueden estar en estas. Lo que hay que hacer es generar unos procesos, casi como de búsqueda de una verdad, comisiones sobre la verdad, que es la prueba documental que sindical y que quisiera. Vamos a ver. Nosotros de nuevo nos encontramos en aquel lado, pero aquí por delante tiene que haber otra gente que se preocupe de la cuestión. La Universidad de Oviedo lo ha hecho. La Universidad de Oviedo ha ido a recoger a aquellos mineros que siendo sindicalistas y fueron torturados años 70 y antes, mujeres de mineros. Eso es escalofriante. Bueno, en el País Vasco también lo hemos vivido, ¿no? Pero me estoy encontrando con que gente de Sevilla levanta la mano y dice, pues a mí, Granada, Sevilla, Canarias, por todas partes. Es un capítulo que va mucho más retrasado que el tema de las cosas, ¿no? Para eso aplicamos el protocolo de Estambul, porque en materia de sumaciones hay que aplicar, de Naciones Unidas, hay que aplicar el protocolo de Naciones Unidas que viene de Minnesota, que es como se llama, protocolo. Cuando hablas de fosas y desaparecidos. Y cuando hablas de supervivientes, tienes que aplicar el protocolo de Estambul. Sobre todo es una herramienta que emplean los psicólogos. Vale. No os cuento todo esto, pero sí os digo que este es un caso de la mujer guipuzcoana, sindicalista, torturada por la Guardia Civil. Claro, forma parte de una prueba. Ella está muerta. Los demás detenidos con ella no. Y por eso han podido contar lo que ocurrió. Tan es así que decidieron hospitalizarla. Tan es así que mujeres de los guardias civiles les dijeron a los guardias civiles, haced el favor de llevarla a un hospital. Y ahí se hizo esta fotografía. Pero esto lo tenemos plagado. Bueno, por supuesto, las torturas con golpes en las plantas de los pies, la barra, quirófano y otras cosas en las que no me voy a entretener. Todo eso lo hemos ido comentando. Paso a la tercera parte, que es lo de los bebés robados, asunto en el que yo no creo de manera suficiente. A partir de ahora voy a quedar mal. Se han publicado una serie de libros que algunos han llevado a errores. Por ejemplo, el último, el caso de los niños perdidos del franquismo. Perdidos no es lo mismo que robados, aunque igual sí. Tuvo mucha importancia un reportaje de televisión que se hizo en el año 2002 sobre
los niños perdidos del franquismo y también robados, se fue por la televisión catalana. Ricard Vinyes es un gran historiador que habla de qué es lo que pasaba en las cárceles, y yo ahora haré una crítica. En contexto de guerra suele ocurrir que cualquiera de esos niños no sabe cómo se llama su padre y su madre, al cual llama padre o madre. No saben ni su apellido. Y se suelen perder niños. Y eso está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares del mundo. Y esos casos también ocurrieron en España. Algunos otros, un poco más mayores, igual podían saber, no, yo vivía en tal sitio. Yo tengo una hermana mayor que le llamo de esta manera. Se puede llegar a reconstruir algunas de las cosas que ocurrieron. La situación en posguerra fue calamitosa. Veis el auxilio social y veis niños y gente mayor. Todos aquí van a ser víctimas. La pregunta es, ¿cuántos se robaron en las cárceles? Porque si nos fijamos en esta foto, que es la cárcel principal de mujeres que hubo en España, estuvo en Saturrarán, donde hubo muchas mujeres de Galicia. Entonces, al igual que hoy, los niños pueden estar con su madre hasta los 3 años de edad. Y a los 3 años de edad te lo quitan. Hoy también. Tú tienes que decidir qué se va a ocupar del niño. Tu abuela, una vecina o tu hermana mayor. En tiempo de la guerra, esto ocurrió. Esos niños que están ahí, mejor dicho, esas madres que están ahí, algunas de ellas, que no tienen niños, van a ver cómo unas monjas les arrancan al niño a gritos cuando cumple los 3 años. Y hay mujeres que salieron en libertad que tienen el recuerdo horroroso de ver cómo unas monjas les quitaban a los niños, lo cual fue decir, de esa manera. Pero estos niños se prohijaban. No es que se los adaptara a otras personas, sino que temporalmente pasaban a manos, como digo yo, incluso a veces de un vecino. Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con las cárceles. Aunque algunos dicen, y también los robaban para venderlos. Bueno, eso no se ha demostrado. Y como este asunto ha crecido a través de los medios de comunicación, que yo creo que está mal orientado, aunque tienen derecho con la ley de memoria democrática que esto se investigue. Por eso la Fiscalía también ha intervenido. Y por eso el Banco Nacional de ADN para los bebés robados, que todavía no lo tenemos debidamente montado para los desaparecidos en los asesinatos. Se ha creado una historia en la cual Garzón, cuando se declara competente, que después fue descalificado, en su auto introduce la categoría del robo de niños, que es un delito de lesa humanidad, y dice que son 30.000 los niños que se habrían robado. En realidad saca la información de uno de los libros que os he dicho antes, que no son 30.000 robados, son 30.000 a los que Falange Española y de las Holmes metió mano. Gestionó, intervino, metió las narices, hizo cosas y los llevó de aquí para allá. No son exactamente robos esos 30.000. Lo gordo del tiempo que está transcurriendo es que ahora algunas asociaciones digan que son 300.000 los niños. Esto no podemos ir hablando porque vamos en serio o qué pasa aquí. No son en absolutos. Y aún menos que en los hospitales públicos se robaran niños. Para sacarse un dinero, el médico, la comadrona y 2 más. Yo ahí me rebelo, porque incluso esos supuestos robos nos llegan hasta los años 80 y tantos. Yo me rebelo porque no saber cómo funciona un hospital para imaginarte que en el supuesto de un parto gemelar, el que atiende el parto diga, como la señora es, le damos un niño y el otro nos lo quedamos para sacarnos 25.000 pesetas. Yo sostengo que eso no es verdad en absoluto. Lo que sí se hacía era morirse. Y lo que sí se hacía era una gestión, que hoy día sería para denunciar, de tragedias absolutas, porque las tragedias están una tras de la otra y por eso tienen derecho a que esto les queramos, les atendamos y hagamos algo por aclararlo. Lo que sí ocurría, y yo lo recuerdo como estudiante, que cuando se moría un niño, nadie se atrevía a entrar en la habitación a decírselo a la mujer. Bueno, el niño se había llevado en la incubadora. ¿Y qué tal está? Está peor, ¿eh? El niño estaba muerto hacía 1 hora y media. Y después decía, ¿quién va? 2 horas más tarde. Nos están diciendo de la incubadora que está muy, muy mal, muy mal. ¿Pero qué me decís? Sí. Al final, tiene que entrar alguien a media mañana. El niño se ha muerto. Y aquí viene lo malo del asunto. Que cuando a una mujer se le moría un niño así, se morían muchos.
hasta que se desarrollaron las especialidades de neonatología y empezaron a salvar vidas humanas una tras de otra, se decía, no seas tonta, eres una mujer muy joven, podrás tener más hijos. Aquella mujer, a la que sí se le murió un niño, se fue a su casa y años más tarde empieza a dar vueltas y tiene la percepción de que alguien la engañaba. Y tiene razones para hacer la protesta, tiene razones para exigirnos que se investigue. Pero los casos que estamos investigando demuestran que no ha habido robo, que sí que se murió. Y todavía hay alguien que me ha dicho, no, pero hay un caso que... Yo conozco un ejemplo de... Vamos a ponerle detalle, a ver si es verdad que esto ocurría. Bueno, se llegó a hacer un protocolo para este tipo de exhumaciones. Se están haciendo de vez en cuando, últimamente en la zona del Levante. Amnistía Internacional hizo un informe, en el que yo protesté, a mí me mencionan en ese informe, yo creo que está completamente equivocado el informe. Porque los ejemplos que se exponen ahí no son de robos de niños, son de tragedias y de injusticias a mujeres a las que si alguien les engañó fue la abuela. Porque la chavala tenía 17 años. Y eso también ocurrió. De embarazos hasta tal extremo que yo lo recuerdo perfectamente como estudiante cuando venía una chavala así y nuestro profesor le decía, pero bueno, estás embarazada, ¿y ahora qué hacemos? Porque en España no se puede abortar. ¿A dónde puedo ir? Pues el sitio más cercano es Toulouse, en Francia. Y yendo a Londres. Y le decía el profesor, al siguiente reconocimiento ginecológico dentro de una semana vas a venir con tu madre. Y el presidente tenía la chavala de 17 años con su madre. La chavala no lo había montado en casa y su madre, yo me acuerdo que llevaban las riendas del asunto. Llevar las riendas del asunto era que le preguntabas a la chica, ¿sigues fumando? Y respondía la madre. La chica quedaba completamente anulada. Y al final la madre decía, doctor, ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mantener la gestación y cuando dé a luz, el niño lo vamos a entregar a la adopción. ¿De qué si no hay miles de casos de niños entregados precisamente a esas estructuras en las cuales está la iglesia cercana también? Sí, efectivamente, ¿no? Que existieron. ¿De dónde salían aquellos niños? De todo el montón que realmente mirando para otro lado y bastaba con que la mujer dijera no reconozco al recién nacido para que ese niño entrara en el circuito de la adopción. Que luego había trampas, que había casos de familias que querían niña y rubia y de menos de 3 meses y lo encontraban. ¿Aquí en Canarias? Pues sí. ¿Y que eso es ilegal? También. Pero la simpleza con la cual se ha explicado que se robaban los niños en los hospitales por la cara, eso no es así. Bueno, al final, esa es una imagen que a mí no me hizo gracia, ¿no? Conozco a las personas que están ahí, reivindican en Vizcaya la idea de que se han robado niños y empezaron a concentrarse los viernes delante de la audiencia provincial en Bilbao. Entonces, yo creo que no está bien descolgarte a esta altura de la película, estas fotos de hace unos años. Nosotros también somos víctimas de otro terrorismo. Eso no puede ser. Con lo que ha significado el terrorismo entre nosotros, en el País Vasco, que un colectivo diga, yo también me apunto a esa parte. No, no puede ser. La foto de Gon no pasó desapercibida para jueces, fiscales, agentes de la policía autónoma, y etcétera, etcétera, ¿no? Y les iban a decir, tú puedes hacer la reivindicación que quieras, pero que quieras decirte ahora que te apuntas a la idea. Por favor. Afortunadamente, esto también ha cambiado. Incluso algunos genetistas, como el director del Instituto Nacional de Toxicología, Antonio Garoso, que se acaba de jubilar, ha escrito un libro, por cierto, muy interesante, de casos que había en España, y mete uno de bebés robados, que no es un caso de bebés robados. El país se ha hecho con este asunto con bastantes dificultades, porque se ha dudado mucho de publicarlo o no. En realidad, lo que estamos queriendo decir es que los análisis que hemos hecho de aquellos casos, a ver si me entendéis, todos los casos que se han exhumado de niños que decían que puede no ser el que está, cuando se ha obtenido ADN de la criatura, se ha demostrado que no ha habido robo, el 100%, de todos los casos que se han exhumado en España. Había veces en que no se han encontrado los niños.
Pero cuando se han encontrado, el 100%, la conclusión final es no había error. Esto es lo que puede ocurrir con un perinatal, en ese caso, en el supuesto de robado. Que no todos los restos están conservados. Ahí están las telas que los envuelven, etc. Obtener ADN de ahí no es tan difícil porque hay mucha celularidad y a veces el ADN se puede conseguir. Pero la destrucción, en tanto que el recién nacido tiene poca carga mineral y mucho cartílago, puede llegar a degradarse por completo. En Aragón no, pero en otras partes igual sí. ¿Por qué digo esto? Porque se ha llegado a decir que hemos ido a la Mayor y el féretro estaba vacío. Mentira. Los 3 casos que hay en España donde se dijo que el féretro estaba vacío, no es verdad. No es verdad. Se llegó a demostrar que había un residuo en las telas, amén de la pinza del cordón umbilical, detrás, y se logró obtener ADN, y el niño era el padre y la madre, que dice que se había robado. Un perinatal puede quedar reducido a lo que estáis viendo aquí. No siempre va a ser completo. Eso os pongo, es un fémur de un adulto y un fémur de un recién nacido. Es casi más cartílago que hueso. Esto que veis aquí es un número de un adulto y eso es un número de un republicano. Si se degrada el esqueleto de un adulto con toda cantidad de elementos que hay ahí, se puede degradar la totalidad, más fácil se puede degradar un perinatal. En fin, ha habido algún ejemplo en que se ha dicho que el féretro estaba vacío y siguieron trabajando y aparecieron los restos, etc. Bueno, esto lo dejo y son algunos artículos que se han publicado porque además no sé qué el Consejo de Europa le preguntó a España qué estaba pasando y hay unos informes. Y la Fiscalía también tiene esos informes. Se crearon unidades especiales, la Policía Nacional investigó y no se encontró nada. Y acabo con el Valle de Cuelgamuros, en donde estamos trabajando en la actualidad. En el Valle de Cuelgamuros, en ese túnel que algunos habéis conocido, que llevas al crucero del altar mayor y tal y cual, a los laterales casi no piensas que pueda haber un edificio de 5 alturas detrás de la pared. Las criptas tienen o 3 alturas o 5 alturas, como si fueran casas ahí construidas. Y en esos espacios están los restos depositados que se fueron llevando los 33.800. Bueno, en esto estamos la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, el Instituto Nacional de Toxicología, el propio gobierno. Incluso también la policía científica, que con sus luces forenses a veces nos permite leer en las cajas inscripciones que no se ven a ojo desnudo. Porque todas las cajas que se envían de España les pusieron o un número o el pueblo donde iba. Las cajas tenían los tamaños concretos y tenían que estar o forradas en tela negra o pintadas de negro. Y sobre esa tela negra se escribía con pintura. Y a veces con tiza. Entonces no es tan fácil leer lo que realmente hay que usar. Hay 216 solicitudes y ahí estamos haciendo trabajo. Bueno, esto lo paso rápidamente también. No pasa nada. Sabemos, porque hubo una burocracia franquista importante, dónde se depositaron los restos. Es decir, podemos saber, ¿este pueblo de Galicia envió restos al valle? Podemos saber por parte si sí o si no. Y si es que sí, ¿cuántos enviaron? Y si fueron en cajas individuales o en cajas colectivas. Las cajas colectivas son más grandes y puede haber hasta 15 personas dentro de una caja. Y eso a nosotros nos da una dificultad. Pero bueno, esos son los registros en cartulina que veis aquí. Pues Salas de Oviedo enviaron estos restos, ahí está el apellido y el nombre de la persona. Bueno. Y los camiones hacían un recorrido. Los de Galicia no me lo sé, pero saliendo de Irún, hacían un recorrido por la carretera nacional, paraban en Miranda de Ebro y paraban en otro sitio y llegaban al valle. Son las cajas encima de los camiones. Después las cajas se metían por operarios bueno, esas son las rotulaciones. En el mejor de los casos, que es muy grande, de mucho tamaño. A veces las rotulaciones son más pequeñas. Cuesta ver, como ya se ha dicho. Ahí estamos viendo algunas de esas cajas. Bueno, se metieron en Moncada, antes os he hablado del obispo de Vivita, ahí están. Y se metieron como si fuera una pared, como si abríamos un hueco detrás, diera un espacio enorme, y se fueron colocando las cajas una encima de otra hasta que se llenaba y se llegaba a la puerta, se tapiaba y se pasaba a otro por un valle. Así es como se instalaban dentro. Bueno, esto sería lo que hay. Uno se mueve aquí por la nave principal y hemos puesto un laboratorio ahí, claro. Vamos más de 20 personas.
y después está el acceso con las escaleras y allí están las criptas que estáis viendo. No te imaginas que eso está ahí en la propia montaña. Bueno, lo que hemos hecho es abrir unas paredes, pues por aquí, más aquí, no, aquí, igual sí, pues son de oro. Bueno, primero metimos unas sondas para ver un poco el interior y con eso decidíamos por dónde romper la pared. Veis que hemos roto la pared y a partir de ahí el equipo busca las cajas y analizamos solo las cajas de las que hay solicitud. Las demás se quedan allá, se respeta. Tratamos con el mismo respeto unas y otras. Y ahí estamos, haciendo la tarea, con un riesgo importante para la salubridad. No vamos a contagiar a nadie, pero tenemos que andar con mucho cuidado por el exceso de humedad, los hongos, etc. Aquí se ven algunas cajas que tienen una placa en metal, vienen de Aragón, que es más fácil, entonces se ha conservado mejor porque está troquelada la placa y leemos los números. Y algunas de las cajas están arruinadas prácticamente, que estamos haciendo una fotografía y veis el 1 o 4, que es un 4, un 9, 3, 7. Y entonces andamos con la información de archivo y documental, pues discutiendo si es caja que hay que mirar o no. El equipo, el laboratorio que tenemos, y el resto ya es una tarea, pues eso, que a veces en las cajas mezcladas podemos hacer parejas, este fémur es este fémur, con esta tibia, este peroné, corresponde a esta pelvis, pero no podemos saber qué trozo de costilla le corresponde. Cuando hacemos algunos, hemos llegado a 25 ya. Y a veces solamente tenemos el hueso que hemos obtenido el ADN, sabemos que es, pero no podemos añadirle trozos de costilla. Y esto, pues a veces a la familia les desconcierta. Aquí estamos ordenando lo que son los calcáneos, los astragos del pie, los metatarsianos, en fin, eso es lo que nos corresponde una vez que hemos encontrado una caja cuya rotulación parece que era. Los cráneos están rotos, claro, por los disparos. Y esto introduce una dificultad para reconstruirlos. Bueno, y este sería un ejemplo concreto de ese camión que recogió en varios sitios y ahí los hemos encontrado todos. Y acabo ya, la verdad, acabo ya. Para mí, todo lo que estamos haciendo, lo he dicho antes, tiene que estar insertado en el discurso de los derechos humanos, tiene que asentar bien en lo que son los derechos humanos, aunque existe un lado simbólico, que a mí me parece muy importante, un lado judicial, que está en desarrollo, un lado histórico y un lado político. Hay quien nos acusa, nos insulta. Esto lo estáis haciendo por cuestiones políticas. No, es por cuestiones políticas por las que todavía quedan fosas comunes en España. Por favor. Bueno, en todo caso, puede tener más lados, ¿eh? Ese polígono puede tener más lados. Le podéis poner vosotros más lados y más ideas. Pero bueno, para mí, eso es lo básico. Para superar esta situación, cárcel de Valderroceda en Burgos, hemos encontrado más de 100. Fijaros lo que pusieron los familiares a la memoria de las víctimas franquistas. Y se lo rompían periódicamente. Una rotulación así de ese tamaño. Eso está superado porque con las leyes en la mano, no a las víctimas, no, a los 100 y pico. Ahí está. Esto es una cuestión simbólica. Esos 100 y pico, no a las víctimas ellas. Se suele hablar mucho en el mundo del derecho, aquí en algunos el espacio, lo que es la verdad formal, la verdad que se obtiene, la verdad material, la verdad real, no siempre unas cosas coinciden con las otras, pero para mí es importante que la verdad se haga oficial. Ya que quien me dice que estoy completamente equivocado, no, hacerse oficial es, esos informes periciales se han hecho desde una estructura organizativa de la Administración General del Estado y las primeras páginas están escritas, las 2 primeras páginas ha escrito el secretario de Estado que reconoce, como he dicho antes, lo que ha ocurrido. Quizás se me entienda mejor en esas verdades que se hacen oficiales lo que ha pasado en España en los ultimísimos años. Esto desde el año, bueno, hace 6 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese es el campo de concentración de Mauthausen, el cual se conoce esa fotografía que pusieron los republicanos españoles. Los españoles antifascistas son las fuerzas que suelen liberar. Eso es importantísimo. Bueno, pues resulta que hace unos pocos años, no me acuerdo la fecha, por fin, en España se ha publicado la lista de esos 4.000 españoles que murieron en los campos de concentración. Nombre y los apellidos. Ahí está. Si ya lo sabíamos. Si ya lo saben los historiadores. No, un momento, no. Eso
no era oficial. Por mucho que sea una tesis doctoral hecha del mundo de la universidad, ya han escrito 25 libros. No, un momento. Esto se pone en el Boletín Oficial del Estado como se hizo, que está, año 19. Año 19. Hemos tenido que esperar hasta el año 2019 para hacer el listado que todos sabíamos de quiénes eran de esos españoles que murieron en el campo de concentración. ¿Qué digo con este ejemplo? De que esto ya es oficial. Eso es lo que estamos haciendo. Acabo con esta imagen. Parecimos que en el lado de la justicia existe la jurisdicción voluntaria. No sé explicarla yo muy bien, pero la gente también podría decir, por favor, que en mi caso se analice. La Fiscalía puede generar un cuerpo de documentación que trasladaría a un juez de instrucción. El juez de instrucción dictaría un auto, no una sentencia, un auto, porque no hay perspectiva de que esto se maneje en el contexto de la jurisdicción penal, sino en todo caso en esa justicia restaurativa, que es lo que se ha decidido democráticamente en España, que a muchos no les producirá ninguna satisfacción, pero es lo que tenemos. Y después la Administración General del Estado hace un reconocimiento oficial a través de las declaraciones que existen ahí de reconocimiento por una especie casi de diploma. Bueno, este es un eslogan que está funcionando desde hace poco tiempo. Sin memoria no hay futuro. Yo creo en esto, realmente lo creo, y por eso estoy en esta cuestión. Pues nada, muchas gracias. No te puedo enriba, pero calculo que duas preguntas rápidas. Se unha persoa quere facer algunha pregunta, teremos tempo estas 9, temos 5 minutiños. Sí. Mira, quería preguntar una cosa. He leído estos días que ha habido un destrozo de las máquinas de trabajos en Cuelamuros Sí. con vandalizadas y con pintadas. Esto que son así a su aire, hay de Bueno, en el Valle de Cuelgamuros, desde que se le sacó a Franco, no fue nada fácil sacar a Franco de allá, y a José Antonio. Desde entonces, los grupos falangistas van menos por allá. Antes iban y hacían ostentación, por si faltaba algo, hacían ostentación. Ahí eran. Cosa que estaba prohibida, pero nadie se atreve a decirles que no. La cosa es que eso ha ido desapareciendo. Aún así, la fuerza simbólica del Valle en lo que fue el nacionalcatolicismo es innegable todavía, ¿no? Han estado en contra de todo lo que se ha querido hacer o se ha querido pensar. Las exhumaciones nuestras, sacarla a Franco, José Antonio, nos han puesto todo tipo de recursos judiciales, todos los hemos ganado, porque algunos de los recursos eran para nosotros que estábamos alterando la paz de los muertos. Claro, eso se ha analizado por juzgado y 4 meses más tarde se dice, perdón, pero eso no tiene peso. Y están de rabia, están rabiosos. Entonces, ahora se iban a comenzar unos sondeos en el exterior para ver cómo es la roca, qué sedimentos hay, para poder hablar de algo que es una idea que existe, que es en la entrada, antes de la entrada, hacer allá como una cosa de resignificación, que se ve como un agujero que van a hacer a la plaza hacia abajo, y abajo habrá salas de exposiciones, y bueno, pues esas explicaciones que el Valle no tiene. En el Valle no hay explicación, o sea, allí van los japoneses y no entienden nada, y si van los escolares, lo mismo. Hay que poner contenidos explicativos. ¿Por qué hubo una guerra y por qué hubo tanto muerto? Y eso se quiere hacer con la resignificación. Es sin más cosas que yo no conozco, pero en fin, eso está pensando. Así que estaban las máquinas que han ido hace unos días. No tiene nada que ver con que el Papa haya venido a España. Que algunos ya antes, mira, qué casualidad. Han ido las máquinas y las han vandalizado. Han hecho un montón de pintadas, por supuesto, le han puesto al presidente del gobierno, la han insultado allí mismo y han estropeado algunas de las máquinas. Y yo creo que se sabrá quiénes han sido. Porque para eso hay unos servicios de vigilancia de mucha categoría allí. Raro será que no se sepa. Bueno, a nosotros también nos hicieron alguna cosa al principio, pero insignificante.
Insignificante es ser capaz de cortar un mazo de cables eléctricos de este grosor y que no te electrocutes al hacerlo. No lo hiciera. Insignificante es que en las excusas que tenemos para llegar por los sótanos al laboratorio nos pusieran silicona en las cerraduras. Ahora ya no es así en lo que estamos haciendo nosotros, pero da igual. Cualquier cosa que comentes, imaginaros, hay una hospedería allí, ¿no? Imaginaos que la hospedería un día se dedica a hacer un congreso de forestalistas, teniendo en cuenta que el valor medioambiental que tiene el parque. Y van ingenieros forestales a hacer un congreso, pues también les parecerá muy mal. No pasa nada, estamos acostumbrados. Sí. Sí, dos, uno y dos. Y acabamos, ¿eh? Sí, tipo, Voy a preguntar, porque yo pienso que sempre que vamos a xente xoven, como podemos conseguir claro, es que, a ver, a media non se fa ni a ti. Sí. Entón, claro, é necesario que a xente xoven comprenda. Ya. Entón, de que maneira? Ya, yo no tengo la solución para eso, pero he dicho que si existen víctimas que tienen derechos, los demás tenemos deberes. Y yo creo que deberes tiene mi rector en mi universidad como mi directora del departamento, aunque esté en el campo de la toxicología, como la tiene el director del Instituto de Criminología, como la tiene el jefe de la Guardia Municipal. Cada uno tiene que pensar dónde. Yo no tengo una solución para otras disciplinas, pero sí, hablando, fíjate, esta idea de que otros tienen deberes le ha alcanzado a Almodóvar. Almodóvar ha hecho una película con el tema de las fosas. No lo hubiera hecho nunca antes si no estuviéramos precisamente en esta dinámica. Que un director de cine haga esa película que se puede ver en Australia, algunos dirán que es una tontada. No es tontada. Está ocurriendo. Gente joven está haciendo música de rock con este tema. Poesías. Novelas. Hay otros profesionales que están empezando a saber Luclés. ¿De dónde sale Luclés? No, claro, y en los colegios e institutos se están haciendo cosas. Están haciendo cosas, pero igual no todo el profesorado como las comparte, para empezar. O te ocurre como pasa en Madrid, que te llega un escrito de la educación del gobierno autónomo que te prohíbe que tú lleves allí a un republicano que... O que coloques en el edificio una plaquita diciendo lo que ha pasado allí. Bueno, te emprendes con lo que puede pasar, ¿sabes? Brevemente. Tú antes veniste a decir que aquello que no es oficial, no tanto que no exista, pero bueno, tiene menos capacidad científica, no sé si la palabra es esto. Y también pusiste en cuestión clarísimamente, y de una manera radical, pero niego, todas las reivindicaciones de los niños robados, secuestrados, sustraídos. Buscamos el calificativo que tú quieras. Teniendo estos dos elementos en perspectiva, tú eres capaz de decir aquí públicamente que no te consta o que no hubo la posibilidad en un régimen tan terrible como fue el de la dictadura que se hayan producido robos, secuestros, sustracciones, calificativo pones tú, de niños o bebés en familias o en personas republicanas, prostitutas, etcétera, etcétera. Hay amplia literatura sobre eso. Y has sido muy duro en eso. A mí me has dejado bastante sorprendido, no porque lo hayas dicho, sino porque lo has defendido de una manera casi sin dudas, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿eres capaz de afirmar que no se hayan producido casos de este tipo durante los 40 años de dictadura y después? Sí. Aquí hay casos en Vigo que están casi datados, aunque tú los cuestionarías seguramente. En el hospital se llamó Almirante Vierna, de niños que han desaparecido. No sé si la palabra desaparición quiere decir algo para ti. No, yo no sería tan... Que no se han producido ningún caso de este tipo. Yo no soy radical a la totalidad. Yo lo que digo es que la forma en cómo se ha trasladado eso a la sociedad a través de los medios de comunicación ha tenido más de amarillismo que realmente de fundamentos sólidos,
y que todo el esfuerzo que se ha hecho de investigación a través de la Fiscalía, creación del Banco Nacional, el Banco Nacional de ADN para los perinatales, lo hizo Ruiz Gallardón, del Partido Popular. No se ha acreditado ningún ejemplo. El caso del doctor Vela en Madrid, que había una sentencia que le condenaba, no es como se dijo, porque después se ha sabido que en realidad aquella mujer que decía a mí me robaron ha sido la tía de esa mujer que ha dicho, mira, no te robaron, tu madre lo que pasó es que te entregó una adopción porque no podía sostenerte. Eso no explica el 100% de los casos que hay. Y por lo tanto, seguro que los hay, como por ejemplo, algo que sí tiene un fondo de verdad absoluto, ¿cómo se llama esto de los centros de mujeres? Sí. El engaño era pleno. El engaño era pleno. Y por lo tanto no voy a decir que no exista ningún caso. Pero ¿cómo se ha contado esto? De que en los hospitales eran los médicos los que se dedicaban a robar niños, como si la mujer fuera tonta y anduviera despistada, diciéndole que, claro, hoy día el niño esto es muy, muy complicado de explicar, ¿no? Hay niños que cuando nacen están muertos, cuando nacen son de color negro, como esto. Si tú le enseñas a una mujer, se puede desmayar ahí mismo. En otro tiempo no se enseñaban. ¿Esto explica al 100%? No, no explica al 100%. Pero en otro tiempo no se enseñaban a los niños, cosa que ahora sí se enseñan, precisamente para evitar esta cuestión y que algunas mujeres lleguen a dudar. A mí no me lo enseñaron. Y si no me lo enseñaron, igual hicieron trampa. Y dentro de las explicaciones que se han dado, algunas son muy vulgares, las que yo he conocido. Claro, es que en ese hospital, en esa clínica de Madrid, donde en una parte de la clínica daban mujeres pudientes, daban a luz, era una cosa privada, y en otro lado atendían a todos los que no querían, había monjas de por medio. Claro, monjas de por medio hubo siempre, porque los niños no se entregaban a la adopción en el parque de bomberos, se entregaban en ese mundo, que ahora nos parecerá un poco incomprensible. Y algunos de los ejemplos de los cuales ha habido explicaciones no se sostienen. Y la intervención forense que ha habido sobre esto, si os digo, por ejemplo, en el País Vasco ha habido 2 comisiones sobre la verdad, sobre el tema de los bebés robados. Una fue en el Parlamento Vasco. Se puede hacer en Galicia otra. Hacerla. Después de 2 años en que la Policía Autónoma Vasca estuvo investigando esto por órdenes directas de la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que dijo a la Policía Autónoma Vasca a unas unidades específicas, se compareció diciendo que no era así, no había. No era como se había dicho. Y eso que la Comunidad Autónoma del País Vasco era donde más supuestos robos había. No son así. Y cuando nosotros intervenimos, no puedo explicaros todo, pero uno de los ejemplos era tal que noticia en la prensa. Hecha la exhumación en tal lugar del País Vasco, el féretro estaba vacío. No, el féretro no estaba vacío. No se encontró el féretro, que es distinto. Y cuajó la idea de que el féretro estaba vacío. No, el féretro no se encontró. Otro ejemplo que tiene que ver con el Levante. Dentro del féretro lo que había era una teja para engañar. No, vamos a ver, los enterradores muchas veces cuando entierran en los cementerios colocan encima algo que les permita saber que la siguiente vez que vas a enterrar hay algo debajo. Eso es una teja, un ladrillo. Hoy día no, pero en otro tiempo sí. Que había una teja dentro de un ladrillo. Dentro del féretro. No, hombre, no. El féretro es una caja que ha colapsado la tabla y el ladrillo que colocaron encima se vino adentro. Me diréis, sí, eso es porque lo digo yo. Os aseguro que este tema ha sido investigado exhaustivamente. Y los niños de Azurrarán se murieron. Los 100 y pico niños de Azurrarán, mientras duró la cárcel, están enterrados en el cementerio Motrico, con inscripción en el registro civil. Lo que no quita para que alguna mujer pueda llegar a pensar que igual... Mira, ¿sabes qué es curioso que algunos fiscales me han llegado a decir? Es la primera vez que vemos una supuesta tipología delictiva, en la que viene y dice, creo que me han robado a mi hijo, o creo que me han robado a mi hermano. Lo que está pidiendo es que se investigue. Y se ha de investigar.
Y todas las investigaciones que se han hecho, centenares en toda España, concluyen de la misma manera. Vale, deixámoslo así. Que cruce también la entrega. A ver si nos van a olvidar.